Ok, listo. Pues bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con lo que es propiamente el contenido. Ya Cristel hizo el favor de presentarme. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando justamente de tecnologías relevantes en video IP para lo que es en entornos IT, ¿de acuerdo? Bueno, como saben, pues obviamente el propósito de la industria de la seguridad es vivir en un entorno protegido. ¿Ok? Entonces, en ese sentido y particularmente en el desarrollo de video IP, se están desarrollando tecnologías que buscan precisamente trabajar efectivamente en entornos que les permitan vivir en un entorno protegido. Las nuevas tecnologías de video IP se basan en tres pilares básicamente y corresponden prácticamente a todas las industrias y a todos los escenarios. Básicamente buscan proporcionar imágenes de video con la mejor calidad posible y en cualquier lugar. Se ha migrado mucho lo que es ahora el término de CCTV, circuito cerrado de televisión, a un término de sistema de video, porque lo que buscamos ahora en los sistemas de video justamente es que sean abiertos, pero al mismo tiempo seguros. Seguros en términos de IT, por supuesto. Okay, y en ese sentido, eh, es indispensable hoy en día contar con imágenes de muy buena calidad, la mejor posible de acuerdo a la infraestructura de comunicaciones que tengan y en cualquier lugar, accesibles en múltiples sitios. El segundo pilar sobre el cual se desarrollan las nuevas tecnologías es precisamente hacer tasas de transferencia de bits más eficientes. Esto significa, obviamente, optimizar recursos de ancho de banda, dado que obviamente es el principal recurso que nosotros debemos cuantificar precisamente en la transmisión de video. ¿Ok? Asociado directamente a la tecnología de transferencia de bits está el almacenamiento de espacio en disco requerido justamente para tareas de grabación de los sistemas. En ese sentido, también es sumamente indispensable reducir el consumo de ese espacio, tener necesidades de almacenar más video con mejor calidad y en un espacio más pequeño. Tercer punto o pilar también indispensable en lo que es justamente las tecnologías de video IP es ofrecer inteligencia y análisis de vanguardia en los distintos escenarios en los que las cámaras son instaladas. Eso significa justamente hacer un análisis de lo que la cámara ve, pero no realizada por un monitorista, sino particularmente por la cámara, o bien un sistema de particular, aunque obviamente, como lo veremos más adelante, será sumamente indispensable también poder darle la inteligencia a la cámara para el análisis por sí misma, sin necesidad de transmitir, que entiendan lo que ven. Entonces, en ese sentido, presentaremos las tecnologías más relevantes y novedosas que las cámaras más sofisticadas pueden incorporar hoy en día para satisfacer justamente esas necesidades y demandas en sectores estratégicos. Obviamente, pues, los distintos escenarios que nosotros planteemos permitirán conocer a detalle, pues, justamente esas tecnologías. Bueno, sin más preámbulo, pasemos a los puntos fundamentales de esto. Bueno, comenzaremos tecnología Starlight. Obviamente, pues, en ese sentido, lo que busca es presentar imágenes con la mejor calidad posible, incluso independientemente del movimiento y en cualquier condición de iluminación. Como sabemos, muchos de los escenarios en los que nosotros instalamos nuestras cámaras se encuentran en entornos donde las condiciones de iluminación no son asistidas. Dependemos de la luz natural o bien incluso cuando fueran en escenarios en los cuales la iluminación es asistida, pues no es posible controlarlos al 100%.
¿de acuerdo? Entonces, más o menos para tener una idea clara de lo que es las distintas condiciones medioambientales en las cuales se pueden instalar unas cámaras, veremos la siguiente gráfica. Como pueden ver, la condición a lo largo del día de una cámara con iluminación natural es muy cambiante. Cuando nosotros tenemos plena luz del sol en una escena o incidente en una cámara, podrán darse cuenta que tenemos alrededor de 107.527 lux aproximadamente. Esa es una intensidad de luz muy elevada. Obviamente, pues en ese cámaras instaladas en ese escenario requerirán el uso de tecnologías justamente para contrarrestar el exceso de luz que pudiera incidir sobre el lente o particularmente sobre el sensor de CCD en un momento dado. Si nosotros vemos cómo se va disminuyendo la cantidad de luz natural en algún escenario, podremos ver que lo que es propiamente en distintos escenarios, por ejemplo, en el crepúsculo o prácticamente al anochecer, se puede reducir esa sensibilidad o esa luz que incide sobre el sensor a solamente un lux. Eso estamos hablando prácticamente pues de lo que nosotros consideramos como día. Las cámaras generalmente que trabajan en un escenario de día trabajan correctamente en esos rangos de sensibilidad, de 1 lux hasta 107.000 lux. Prácticamente en esos escenarios la mayoría de los sensores actuales pueden trabajar sin problemas, sin el uso de tecnologías sofisticadas. Sin embargo, cuando pasamos del atardecer hacia la noche, encontraremos que la sensibilidad cae a fracciones de luz. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en una noche con luna llena tendremos 0.1 lux, pero en una noche donde prácticamente o está nublado o por alguna condición en particular la luz de la luna no existe o se cubre por otro factor, pasaremos a sensibilidades de 0.0001 lux. ¿De acuerdo? Si hacemos obviamente la comparación entre los distintos valores o rangos de valores, encontraremos que las condiciones de iluminación son sumamente cambiantes. Actualmente la mayoría de los sensores podrían trabajar de condiciones de luz de día sin ningún problema. En condiciones de noche, pocas cámaras lo pueden hacer. Y las cámaras más sofisticadas justamente llegan a niveles que se le conoce como starlight, o donde únicamente hay presencia de la luz de las estrellas. Estamos hablando de rangos de 0.0011 lux, en esos escenarios. Bajo estas condiciones, ¿qué es lo que tienen que hacer las cámaras para poder trabajar en esas condiciones? Pues bueno, primeramente tener un rango dinámico. De día a noche se da una transición de iluminación bastante abrupta. En ese sentido, pues obviamente las cámaras deben ser capaces no solamente de trabajar en un escenario fijo, sino cambiante y cambiante dinámicamente e incluso cambiante por sector de escena, no necesariamente en una hora determinada, lo cual obviamente pues hace más complejo que las condiciones de iluminación puedan ser satisfactorias para una correcta imagen. También es aquí importante señalar que obviamente en condiciones de luz fuera del rango de operación, las escenas se van a presentar con bastante ruido, lo cual también va a complicar lo que es el proceso de compresión de video. Por lo tanto, una cámara operando en condiciones fuera de iluminación para el cual fue diseñado, evidentemente va a presentar consumos superiores tanto de ancho de banda como obviamente del espacio de almacenamiento requerido. El segundo que hablábamos justamente en el slide anterior. Para solventar eso, las cámaras desarrollan una tecnología que se le llama Starlight. Básicamente se basa en los siguientes principios de funcionamiento y es incorporar en la cámara un sensor de alta sensibilidad.
Los sensores de alta sensibilidad pues, obviamente son más sensibles a las condiciones de iluminación, pero no es todo. Es sumamente importante también contar con un DSP avanzado. El DSP es el procesador digital de señales. Se encarga justamente de procesar las señales que vienen desde el source SD, entre otras funciones. ¿Okay? Entonces, de nada serviría un sensor solamente sensible con un DSP que no tuviera un nivel de procesamiento avanzado, ya que este pudiera aplicar funciones como disminución dinámica de ruido o una tecnología basada en el contenido de la imagen, de los cuales hablaremos más adelante. ¿Okay? También es importante señalar que el principio de funcionamiento de las cámaras con Starlight se basa en una tecnología que se llama tiempos de exposición dual. Como pueden ver en la siguiente imagen, nosotros tenemos a lo largo de lo que es el periodo de obturación varias tomas, los cuales se pueden dividir en una exposición prolongada y una exposición corta. El tiempo de exposición prolongada va del orden de los 10 milisegundos, mientras que el tiempo de exposición corta va del orden de los 0.6 milisegundos. ¿De qué sirve capturar estas dos escenas con distintos tiempos de exposición? Bueno, el tiempo de exposición prolongado permite capturar la mayor cantidad de iluminación en la escena. ¿Okay? Sin embargo, si la escena es de mucho movimiento, un tiempo de exposición prolongado no daría una imagen adecuada de la escena porque capturaría todos los movimientos que se están presentando durante ese periodo de exposición. Obviamente el reto de una cámara con tecnología Starlight es justamente poder presentar una imagen clara con poco ruido. Por lo tanto, pues obviamente también se requiere un tiempo de exposición corto para afinar los detalles. ¿Ok? Si nosotros viéramos lo que recibe el CCD, veríamos algo como lo que mostramos en esta imagen. Una imagen que presenta iluminación elevada y una imagen que presenta detalles finos. Bueno, pues es justamente donde ahora el sensor, ya sea CCD o CMOS, manda esa imagen al procesador digital de señales que combina las dos exposiciones para dar una imagen clara y con la suficiente iluminación para obtener los detalles de la imagen. Obviamente la tarea del DSP es sumamente elevada y requiere un gran nivel de procesamiento, porque aparte de combinar esas dos exposiciones, también tendrá que filtrar ruido y entender qué es lo que está ocurriendo en la imagen. ¿Ok? En ese sentido, pues bueno, pasemos a otra tecnología que justamente nos servirá para aclarar qué es esto de disminución del rango dinámico y la tecnología de contenido basada en imagen. ¿Ok? Que las cosas de iluminación son cambiantes y es necesario presentar una imagen con detalle, pues obviamente ahora será también sumamente importante presentar una resolución superior. ¿Ok? Para una resolución superior, lo que buscamos es que independientemente de las condiciones de iluminación podamos observar la mayor parte de detalles dentro de la escena. Este sentido es un gran detalle de la escena y sobre todo a una velocidad de exposición y obviamente de imágenes por segundo sumamente alta. Esto obviamente, esa combinación de dos factores va a generar la diferencia en la calidad de las imágenes que recibimos. ¿Okay? Muchas veces nosotros podemos observar las características de una cámara o ver sus especificaciones técnicas, pero hay parámetros que son muy relativos o subjetivos dependiendo del escenario que nosotros queremos ver. Bueno, si nosotros combinamos una resolución elevada con un tiempo de exposición prolongado con la tecnología Starlight, básicamente podremos obtener una imagen que es útil para todas las condiciones o propósitos precisamente de la imagen en cuestión. Entonces, esto también nos permitirá realizar un análisis en retrospectiva sobre la grabación, que sea efectivo y detallado justamente para lo que nosotros estamos buscando.
Hoy en día también aplica para lo que son cámaras panorámicas, por ejemplo, o cámaras con gran angular, los cuales pues obviamente capturan una escena mayor, ¿ok? Y por lo tanto pues obviamente tener mayor resolución es sumamente con resolución estándar, o fracciones de ellas era lo mejor que existía y estábamos hablando de 640 por 480 píxeles, ¿ok? En ese sentido, pues obviamente la tecnología ha avanzado y hay escenarios en los cuales pues esta resolución ya no es óptima o bien se requerirían gran cantidad de cámaras para cubrir escenas como las que nosotros tenemos ahí en pantalla. Mientras una toma abierta permitiría obviamente con una resolución de 640 por 480 tener una imagen imprecisa a detalle de lo que está ocurriendo, pues obviamente una cámara con una tecnología Ultra HD daría mayor detalle, ¿ok? Para que se den una idea más o menos de lo que estamos hablando, una cámara de 640 por 480, si nosotros la crecemos 2 veces en horizontal y en vertical, obtendríamos una imagen con calidad HD. Si esa la duplicamos, ¿ok? Tanto también en horizontal como vertical, obtendríamos una imagen Full HD. Estaríamos hablando de 1920 por 1080 píxeles. Obviamente, mucho más información que lo que nosotros podemos presentar en una resolución estándar. Prácticamente 12 veces más lo que es la resolución. También vale la pena señalar que obviamente pues las comparaciones no son del todo efectivas en términos de resolución, porque cuando nosotros hablamos de resolución SD, hablamos de una distribución de pantalla 4:3, sin embargo las tecnologías Full HD y 4K presentan una resolución de pantalla, un tamaño de pantalla de 16:9, ¿ok? Entonces esa comparativa pues solo lo podemos hacer en términos de píxeles absolutos dentro de la escena. Si nosotros duplicamos lo que es también la resolución Full HD, tanto en horizontal como vertical, es decir, prácticamente 4 veces el número de píxeles, obtendremos lo que es la resolución 4K de 3840 por 2160 píxeles, ¿de acuerdo? Si lo quieren medir en términos de megapíxel, para que se den una idea, una resolución Full HD, ¿ok? Nosotros estaríamos obteniendo aproximadamente 2.1 megapíxeles y en una cámara 4K estaríamos obteniendo una resolución de 8 megapíxeles aproximadamente, ¿ok? Obviamente, pues, considerando que el tamaño de la escena o lo que es propiamente lo que nosotros, el objetivo, tanto en horizontal como vertical, pues tendríamos una cobertura más amplia, lo cual pues obviamente también requeríamos mayor detalle para que entenderlo. Entonces, tenemos hablando de esta escena Full HD que nosotros tenemos aquí, estaríamos teniendo aproximadamente 2.1 megapíxeles y en esta Ultra HD 4K nosotros tendríamos 8.1. Evidentemente existen hoy en día tecnologías también de resolución superiores, ¿ok? Tendremos cámaras de 12 megapíxeles, de 10 megapíxeles e incluso superiores, ¿ok? En ese sentido, pues obviamente estamos particularmente hablando del estándar Ultra HD 4K, cuyo streaming o la forma de transmitir es diferente respecto a las cámaras por los estándares como han sido definidos. ¿Ok? Sin embargo, pues obviamente eso también da pie a que nosotros tengamos que desarrollar pues mecanismos para la digitalización de señales más sofisticados. En la siguiente gráfica ustedes pueden ver precisamente lo que implica las distintas resoluciones. Independientemente de la tecnología del sensor utilizada, ya sea CMOS o CCD, pueden apreciar que obviamente, por ejemplo, en una resolución estándar, se necesitaba CCDs o sensores que tuvieran un tamaño de píxel de 7 micrones, ¿ok? En ese sentido, pues si nosotros vamos observando la gráfica, por ejemplo, para una cámara HD se requerirían un poquito más de tamaño de píxel,
de, de un micrón, ¿ok? Sin embargo, cámaras de 5 a 10 megapíxeles pues requieren fracciones de micrón, precisamente. ¿Qué significa eso? Que nosotros requeriríamos CCDs con mayor elementos sensibles, ¿ok? Donde cada elemento sensible es más pequeño. Como es más pequeño, va a capturar menos intensidad luminosa, ¿ok? Por lo tanto, va a requerir mejor sensibilidad y obviamente pues una tecnología superior de captura de imagen que se va a compensar también con lo que es el nivel de procesamiento del DSP, ¿de acuerdo? El crecer en resolución también tiene un impacto directamente en lo que es propiamente el consumo de ancho de banda. Una cámara 4 SID en resolución, en una escena estándar, a 30 imágenes por segundo, ya cada vez está un poco más en desuso las cámaras estándar, pero transmitía aproximadamente 700 kbps, ¿de acuerdo? ¿Okay? Obviamente, pues estamos hablando de cámaras que generalmente corresponden a tecnologías anteriores, o como les decía, precisamente la forma en la que han evolucionado los sensores, los DCPs, ha sido realmente muy veloz. Entonces, obviamente, técnicas más sofisticadas de compresión, como las que veremos ahorita más adelante, pues obviamente se aplican y por lo tanto tampoco el crecimiento es lineal. Así pueden ver que una cámara 720p, ¿ok? Donde estamos hablando muy cercano a un megapíxel, transmitía 1200 kbps, ¿ok? Una cámara Full HD, aproximadamente 2.1 megapíxeles, 1600. Como pueden ver, no hay una correlación lineal entre lo que es propiamente el tamaño de píxeles y lo que es la cantidad de bitrate o ancho de banda generado por la cámara en esas condiciones. Como les digo nuevamente, eso obviamente es debido a lo que es la evolución de los algoritmos de compresión y niveles de procesamiento de las cámaras. Si vemos precisamente una cámara con una resolución Ultra HD, ¿okay?, que es 4 veces la resolución que pudiera presentar una cámara 1080, ¿okay?, generará aproximadamente 600 kbps, ¿ok? Como les digo, la transmisión o el ancho de banda que demanda una cámara no depende únicamente del sensor, sino del DSP y técnica de compresión. Entonces, estos valores son nada más referencias, porque cada fabricante, con sus distintas tecnologías de compresión y su distinto nivel de procesamiento interno de la cámara, ofrecerá anchos de banda distintos, ¿de acuerdo? Pero es sumamente importante identificar cuál va a ser, porque eso va a determinar las características de nuestra infraestructura de transmisión que nosotros requerimos. ¿Okay? Evidentemente, transmitir más ancho de banda genera un problema, y muchas veces cuando tenemos resoluciones Ultra HD, también genera un problema lo que es propiamente poder marcar las zonas sensibles o lo que es propiamente las regiones de interés. Por lo tanto, algunos fabricantes lo que permiten es seleccionar distintos niveles de interés para las zonas que nosotros estamos analizando. ¿Ok? En ese sentido, por ejemplo, si ustedes observan la siguiente escena, probablemente lo que más cubre el área, por ejemplo, lo que está aquí en la parte verde, no sea el objeto de mayor interés, sino propiamente lo que está pasando justamente al centro, en una fracción más pequeña. Pero esto no significa que nosotros no queramos en un momento dado cubrir estos elementos, porque pudiera ser que, si bien no es el objeto principal de análisis, sí pudiera ser factor en algunas circunstancias. Entonces, en las cámaras más sofisticadas, donde se utilizan resoluciones superiores, se pueden marcar regiones de interés y esas regiones poder clasificarlas en un nivel de compresión diferente por región. Por ejemplo, en esta escena podríamos marcar 3 regiones con configuración diferente. ¿Okay? El número de regiones dependerá, como les digo, del nivel de DSP de la cámara y obviamente de los algoritmos y programas que tenga la cámara en su interior. Entonces, en este caso, podríamos marcar una sensibilidad alta, es decir, querer mayor
calidad en las zonas en las que nos interesa analizar, ¿ok? Y una sensibilidad más baja, lo que es propiamente en las zonas que no es de nuestro interés, y probablemente una sensibilidad media en aquellas donde pueden significar a lo mejor algún análisis, pero sin pasar a tanto detalle en cuanto a niveles de suma o información que nosotros queremos presentar. ¿Ok? Bien, en ese sentido, pues obviamente eso va a traer como consecuencia la aplicación de esta técnica de región de interés, que es una disminución en lo que es el consumo de ancho de banda. Ahorita más adelante vamos a ver una gráfica justamente que muestra más o menos cómo se reduce el consumo de ancho de banda aplicando regiones de interés. Sin embargo, antes de pasar a ese tema, pues obviamente hay varios retos que las cámaras con esta resolución deben de cubrir. Primero, lo que es gestionar la tasa de transferencia o el bitrate que genera. Ahí, ¿qué tecnologías vamos a aplicar? Una tecnología que se le llama Intelligent Dynamic Noise Reduction. ¿Ok? Más adelante hablaremos de ello, pero básicamente lo que buscará es que, aún con resolución que es 4 veces superior a su antecesora, tenga un consumo de ancho de banda 50% inferior. Pues sí, pudiera parecer una contradicción, pero no es así. Vamos a ver más adelante cómo se logra precisamente esto. ¿Ok? También capturar objetos en movimiento pues requerirá sensibilidad superior, como lo vimos con la tecnología Starlight. Ofrecer una exposición perfecta con incidencias de luz hacia el lente, ¿okay? O bien compensación también de luz de fondo. Necesitará también una tecnología de exposición inteligente, ¿okay? Que se adapte a las condiciones no solamente cambiantes en tiempo, sino dentro de la misma escena al mismo instante. ¿Okay? También gestionar situaciones de poca luz, necesitaremos sensores y manejar obviamente de forma eficiente información generada. En ese sentido, obviamente las cámaras también pueden utilizar tecnologías basadas en el contenido, ¿ok? De imagen. Por eso se ha desarrollado una tecnología llamada CBIT, por sus siglas en inglés, Content Based Imaging Technology. ¿De acuerdo? Esta tecnología lo que busca es justamente adaptar el contenido de la escena, que obviamente es dinámica, ¿okay? De tal forma que se presente la mejor calidad de imagen y con el menor ancho de banda. Esta tecnología ofrece 3 características principales: disminución dinámica de ruido, exposición inteligente, y para las cámaras con alta resolución, aunque sean fijas o PTZ, un tracking inteligente. Okay. Okay. La función Intelligent Dynamic Noise Reduction lo que permite es justamente reducir los costos de almacenamiento, pero sin empeorar la calidad de video. ¿Okay? Puede reducir la tasa para imágenes con poco movimiento hasta un 50% sin afectar en absoluto la calidad de video. ¿Cómo se logra eso? El IDNR es una técnica que se aplica al momento de la captura de la imagen, no después de la compresión. ¿Ok? Primero se procesa la imagen antes de ser comprimida o aplicada a una técnica de compresión como H264, H265, MJPEG o cualquiera de ellas, ¿no? En ese sentido, pues obviamente, si nosotros filtramos lo que es el ruido de la escena, ¿ok? De acuerdo a lo que la imagen está presentando antes de ser comprimida, la imagen no va a perder calidad, resultado justamente de la técnica de compresión. Evidentemente el grado de efectividad de la técnica de disminución dinámica de ruido depende de la actividad en la escena. Esta, en cámaras que presentan actividad baja, podría ser un ancho de banda reducido al 50%, ¿ok? Mientras que en una PTZ que está cambiando el 100% el contenido de la escena, pues evidentemente la tecnología no va a dar el mismo resultado, ¿ok? Por eso es que eso es gradual en función de la actividad de la escena.
y está en función de la duración. Sin embargo, si nosotros combinamos dos tecnologías como Intelligent Dynamic Noise Reduction con la región de interés, podremos obtener algo como lo siguiente. Tener una escena en las cuales nosotros marcamos lo que es la región de interés, ¿ok? En este punto. Vean, si nosotros hubiéramos transmitido esta imagen sin aplicar región de, de interés y sin disminución dinámica de ruido, obtendríamos algo similar a esto, un consumo. Digo, aquí las condiciones son cambiadas, pero para fijar nada más un valor como referencia, suponiendo que una imagen de una cámara en ciertas condiciones generaría un ancho de banda de 6.7 megabits por segundo cuando hay movimiento, y que 3, porque aunque no haya movimiento, la escena es transmitida, cuando se enciende el IDNR, ¿okay? Filtramos todo ese ruido de una actividad baja o sin movimiento y reducimos lo que es propiamente, ¿okay? A solamente 1.2 megabits por segundo. Si hubiera movimiento en la escena, podemos aplicar región de interés, ¿ok? Para filtrar solamente el movimiento de algún sector en el cual nosotros queremos ver. Entonces, solamente si hubiera movimiento y solamente en esa región de interés, pudiéramos aplicar, obviamente, o ver que el IDNR no tuviera el efecto deseado. Sin embargo, pues para todas las demás condiciones, como pueden ver, todo lo que está aquí en verde de esta gráfica es ancho de banda ahorrado. Y el ancho de banda ahorrado lo que significa justamente es costos menores de almacenamiento y costos menores de infraestructura, lo cual es sumamente, obviamente, indispensable precisamente para aplicar esto. Bien, otra de las funciones del DSP, en combinación obviamente con los mecanismos de obturación de la cámara, es hacer una exposición inteligente. Una exposición inteligente daría pie justamente a que nosotros pudiéramos encontrar zonas en la cámara como las que se muestran en estas escenas, ¿ok? Y poder solventarlas adecuadamente. Por ejemplo, compensar la luz delantera, ¿ok? O la luz que incide directamente sobre el lente, y en la misma escena tener imágenes o zonas en las cuales no aplica esa condición. Obviamente, si nosotros exponemos o modulamos lo que son propiamente la técnica de exposición, o sea, de adquisición de imágenes, ¿ok? Ajustando a una exposición adecuada en un momento de tiempo para cierta región y en un instante posterior para otra, tantas como se requieran, dependiendo del análisis que se haga de la cámara, obtendremos una imagen sumamente inteligente. Volvemos a lo mismo. Cuando se obtura adecuadamente, pues obviamente esa imagen puede ser más sensible a tener un factor de reducción por medio del IDNR. Entonces, obviamente va a tener un resultado sumamente efectivo de combinar ambas tecnologías al mismo tiempo. Lo mismo cuando existe la compensación de contraluz, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues cuando nosotros aplicamos estas tecnologías, el resultado va a ser sorprendente, ¿no? En ese sentido. ¿Okay? ¿Okay? Bueno, adicional a eso, recuerden que nosotros hablamos de escenas con alta resolución. Bueno, en la medida que nosotros cubrimos mayor resolución, obviamente cubrimos o esperamos cubrir un área mayor. Y cuando tenemos un área mayor, tendremos muchos objetos que queremos analizar. Técnicas de tracking inteligentes anteriores generalmente se basaban en lo que es propiamente análisis por volumen, cambio de píxeles, ¿de acuerdo? ¿Okay? Hoy en día, dado que las cámaras son capaces de incorporar analíticos, se puede realizar tareas de intelligent tracking, ¿de acuerdo? Y aplicar algo que se le llama PTZ virtual,
¿qué es esto de PTZ virtual? Bueno, como saben, una cámara PTZ es aquella que ustedes pueden desplazar, ¿ok? En los distintos ejes, pan, tilt, zoom. En una cámara fija, obviamente no existe un movimiento mecánico, pero da una resolución superior. Entonces, ok, si tenemos una resolución superior, podremos aplicar un PTZ virtual. ¿Qué significa esto? Que podremos desplazar la región de interés sobre las distintas escenas, obviamente a un nivel de zoom, que nosotros encontramos en una captura de imagen. ¿Ok? Eso obviamente dinámicamente. De tal forma que nosotros en el Intelligent Tracking podremos aplicar filtros de seguimiento, ya no solamente por dimensiones o cambio de píxeles, sino por distintas tareas o características que nosotros podemos aplicar. Por ejemplo, filtros de color, de velocidad, de características de objeto, ¿okay? De dirección, de sentido, de identificación de tipo de objeto, como si se trata de una persona, como si se trata de un vehículo o de objeto con otras características, de dimensión o relación de aspecto horizontal a vertical. Entonces ya no importa dentro de la escena si tenemos movimiento de objetos más grandes en una sección en particular, si lo que nos interesa es seguir, por ejemplo, una persona en un momento específico, ¿okay? Podremos, con el simple hecho de identificar el objeto, dar un clic y hacer que se siga un tracking. Lo más interesante de esto es que si nosotros tenemos una escena, ¿okay? Que cubre un área muy grande, el Intelligent Tracking podría permitirnos en un momento dado direccionar el streaming del Intelligent Tracking como un solo flujo, independiente de la escena total. ¿Ok? En ese sentido, pues obviamente ahorraríamos anchos de banda y obtendríamos lo que es una imagen puntual del objeto de interés con un ancho de banda bajo y una calidad superior. ¿Ok? Eso es lo que nos permite la tecnología Intelligent Tracking. ¿Ok? Que es un elemento, recuerden, del análisis basado en el contenido de la imagen. ¿Ok? Otro de los factores que también nosotros debemos de tomar en cuenta en el momento de que nosotros seleccionamos una cámara o queremos ver precisamente su efectividad en un entorno, ¿ok? Es la capacidad de analíticos que esa cámara puede tener. ¿Ok? En ese sentido, así como en su momento se utilizó mucho el concepto de almacenamiento centralizado y almacenamiento distribuido, ahora también partimos de un concepto que se llama tecnología de inteligencia distribuida o centralizada. Cuando nosotros tenemos inteligencia distribuida, quiere decir que está en la propia cámara. Cada cámara es independiente por sí mismo de hacer un análisis. Entonces, el concepto de esto es básicamente, ¿no sería estupendo que las cámaras entendieran lo que ven? Es decir, que nosotros, sin tener los ojos puestos en la escena, las cámaras fueran capaces de alertar, de grabar, de cambiar resolución, ¿ok? Dadas las condiciones de la escena que se están observando. Discriminar entre lo que son información relevante e información que no aporta al contenido de la escena, ¿ok? El desarrollo de esta tecnología se basa en un concepto que básicamente indica que el cerebro humano es capaz de perder el 90% de la actividad de la escena transcurridos 20 minutos observándola. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pues obviamente si pensamos un poquito más a detalle de lo que pudiera estar pasando en una condición, imagínensela en una imagen similar a la que vemos allí en la imagen, un guardia viendo múltiples cámaras, ¿ok? Por periodos prolongados, donde obviamente es incapaz el ser humano de poder analizar lo que está pasando en cada una de ellas, sumado a que perderá el 90% de la actividad porque su cerebro lo empezará a discriminar mimetizándolo con la escena en 20 minutos, pues prácticamente tener un monitorista, ¿ok? Observando esa cantidad de cámaras es lo más ineficiente, ¿ok?
Entonces, en ese sentido, desarrollar inteligencia en las cámaras lo que nos permite precisamente es facilitar ese análisis, esa supervisión, reduciendo justamente el número de falsas alarmas o bien algunas de las condiciones en las cuales pues un monitorista pudiera no percatarse de alguna actividad sospechosa. ¿Ok? Bien, ese análisis o estas tareas que nosotros aplicamos se basan en un concepto que le llamamos metadatos. ¿Ok? Cuando la inteligencia está distribuida, como les digo, eso significa en la propia cámara, significa que los metadatos son generados por la misma cámara. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos recuperar de forma rápida los datos correctos, esos metadatos nos van a ayudar porque ya no va a ser necesario analizar el video en sí. ¿Ok? Eso es una de las formas más ineficientes de hacer alguna búsqueda. El pasar horas, ¿ok? Buscando un evento, observando el video. ¿Ok? Entonces, el IVA o el análisis inteligente de video, ¿ok? Nos permitirá precisamente analizar ya no videos, sino los metadatos. Los metadatos se generan en tiempo de la cámara, con la escena de la cámara. Y no está directamente vinculado el metadato a la actividad. ¿En qué sentido? Si nosotros, una cámara que realiza ese análisis, no necesita generar alarmas en tiempo real para que los metadatos se generen. Los metadatos son independientes de las condiciones que nosotros en tiempo real queremos marcar como situación de alarma. ¿Okay? Entonces, las cámaras que incorporan este algoritmo generan los metadatos para el total de la escena, independientemente de que en tiempo real no hayan generado ninguna alarma. ¿Okay? Y esos metadatos van a contener los detalles de los objetos como velocidad, dirección, color, dimensiones. ¿Ok? Si se fijan, estos son filtros, no son tareas. No estamos hablando de cuando cruce una línea, cuando entre en un campo, cuando haya un cambio de condición o cuando haya un análisis vectorial de la escena. No, estamos hablando de filtros particularmente que pueden ser aplicados a cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos necesidad de hacer un análisis en retrospectiva, también se le conoce como análisis forense o búsqueda científica, ¿ok? Sobre el video grabado, no necesitamos analizar todo el video. Consideren obviamente que nosotros estamos hablando de cámaras de alta resolución. Hacer una búsqueda de esa forma requerirá desplazar gran cantidad de información entre las distintos elementos, ¿no? De la cámara, el medio de almacenaje y el cliente de observación y reproducción. Eso sería muy ineficiente. Entonces, la generación de metadatos en tiempo real, ¿ok? Generalmente consume como máximo 150 kbps en escenas o en escenarios en los cuales estamos hablando de resoluciones de 4K, ¿ok? Que si recordarán la gráfica anterior, veíamos que nosotros teníamos un consumo de 600 megabits, perdón, 6000 megabits, 6 megabits por segundo, ¿ok? 6000 kbps, ¿ok? En ese sentido, pues obviamente, ¿qué son 125 contra 6000? Pues prácticamente es no despreciable, pero obviamente una reducción sumamente considerable, ¿ok? Entonces, en ese sentido, aplicando filtros a los metadatos, encontramos el video específico. El metadato son cadenas de texto, obviamente no texto legible, porque la cámara no va a etiquetar y decir aquí hay un auto de tales dimensiones o de tal color. No, los metadatos no son identificación de los objetos, los metadatos es identificación de cómo se están comportando el conjunto de píxeles a los cuales posteriormente se le puede aplicar una tarea, ¿no? ¿Ok? Entonces, las cámaras que incorporan estas características estarán propiamente generando esos metadatos como una cadena de texto o un flujo de metadatos, ¿ok? Independientemente del flujo de video, ¿ok? En la escena que nosotros vemos, como pueden apreciar, hay una parte de la cámara que se encarga de toda la obturación, ¿ok? Este es el mecanismo del lente, de lo que es propiamente la captura de la escena por medio del CCD.
¿ok? Y de la compresión de video, donde ya vimos que podemos aplicar región de interés, podemos aplicar IDNR, etcétera. Adicional a eso, la cámara también, dentro de lo que son sus funciones de procesamiento, genera metadatos para la escena que no ensucia el video original, si están bien separados, ¿ok? Separaciones justamente permite que posteriormente en un análisis científico no tengamos que probar el video, simplemente vincular el flujo de metadatos en un instante dado con el tipo del video. Al encontrar alguna incidencia se obtiene el video de forma inmediata, ¿ok? Entonces, por lo tanto, pues ya no es necesario transmitir esos volúmenes de información para un análisis posterior. En ese sentido es sumamente importante que la inteligencia esté distribuida, ¿ok? Es decir, en la propia cámara. Consideren este escenario. Evidentemente hay software mucho más robusto de análisis de lo que puede incorporar una cámara, porque puede ser vinculado a bases de datos o a bases de imágenes, ¿ok? Que nos permitirían hacer, por ejemplo, reconocimiento de facial o algunas otras tareas más sofisticadas que requieren no solamente el input de la cámara, sino una base de datos previamente capturada. ¿Ok? Lo cual pues obviamente es sumamente válido también en ese sentido para ciertos análisis, ¿de acuerdo? Pero obviamente pues cuando nosotros tenemos esas tareas nos vamos a encontrar que tenemos un punto de fallo que es justamente el análisis que tiene que hacerse, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido si una cámara manda el video puro a un software de análisis, ¿ok? Este software tiene que distinguir precisamente lo que son tareas que están programadas y mandarlas a su respectivo medio de almacenaje, por ejemplo, para grabación por detección de movimiento o alarma, ¿ok? A una estación cliente en función de las tareas que se quieran observar en la cámara, ¿ok? Es, como les digo, muy válido para tareas sofisticadas cuyos resultados no solamente están en función de la adquisición de datos de la cámara, sino bases de datos previamente cargadas, ¿ok? En este servidor o en ese análisis de video y son software, ¿ok? Lo importante de esto y que vale la pena también señalar es que cuando se tiene la inteligencia en la propia cámara, ¿ok? No causa ningún conflicto con este tipo de inteligencia tampoco, porque como les decía, los metadatos están separados de los flujos de video. Entonces, el flujo de video también puede ser enviado de forma paralela, ¿ok? A un software de análisis mientras la cámara hace su propio análisis individual, ¿ok? En un escenario con inteligencia descentralizada, ¿ok? La cámara es la que hace la función. Por lo tanto, puede ser enviado directamente al medio de almacenaje o a la estación de trabajo, ¿ok? El resultado de ese análisis de la cámara. También el metadato puede ser procesado por la estación de trabajo cliente, ¿ok? Sin ni siquiera intervenir la cámara, porque actualmente en los métodos de reproducción la cámara ya no es indispensable para la tarea, ¿ok? El método de reproducción es la adquisición de datos o metadatos desde el medio de almacenaje procesados por la estación de trabajo. Si nosotros necesitamos únicamente realizar tareas de búsqueda científica, utilizaremos nada más los metadatos y obviamente va a ser mucho más ligera la transportación de esos metadatos desde el almacenaje para tareas científicas hasta la estación de trabajo o bien, obviamente también en tiempo real de lo que es la adquisición de la imagen precisamente para tareas que están programadas en la cámara. Como pueden apreciar, imagínense el siguiente escenario con inteligencia descentralizada. Suponiendo que ustedes tienen una cámara con resolución Ultra HD, ¿ok? Que generará un ancho de banda considerable si lo multiplicamos obviamente por el número de cámaras, ¿ok? Nosotros no tenemos gente o monitoristas para observar cada una de las cámaras. ¿Qué caso tendría transmitir toda la información de esas cámaras a una estación de visualización o de trabajo? No tendría ningún caso si nadie lo observa, mucho menos tampoco tendría caso, ¿ok? Almacenar esa información si no tiene un análisis previo de lo que son realmente las situaciones que a nosotros nos interesa solventar. Ahora, imagínense el escenario donde combinamos las distintas tecnologías que hemos descrito. Por un lado, limpiamos la imagen por medio del IDNR.
Segundo, aplicamos algoritmos de imagen en las cámaras. Tercero, hacemos un tracking inteligente precisamente en esa escena, basado precisamente en un análisis de video que la cámara hace en sí. Y cuarto, el análisis lo ponemos en la cámara y no en un software. Entonces prácticamente la cámara transmitirá una imagen clara. En condiciones de iluminación, prácticamente cualquiera que ellas sean, sin estar hablando de iluminación asistida, también podríamos, de resultado de ese análisis, determinar lo que es información crítica para nosotros y hacer tracking de los objetos que bajo esas condiciones son interesantes para nosotros. Evidentemente va a ser información que realmente nos interesa, ¿ok? Con la mejor calidad, ¿ok? Y sin necesidad de transmitir ni un solo bit si no contiene los criterios que nosotros establecimos en la región de interés, ¿ok? En cada uno de ellos. Evidentemente, pues eso da un análisis superior, reduce una infraestructura de comunicaciones requerida precisamente para ello. No solamente estoy hablando de equipos de comunicación, sino también de software, de procesamiento, etcétera, de servidores y sobre todo también de lo que son medios de almacenaje, que obviamente pues también impactan en el desarrollo, en el costo de un producto. ¿Okay? Por eso es sumamente importante también identificar cuáles son las tareas de ese análisis que pueden hacer las cámaras. ¿Okay? Entonces, esto ya varía obviamente en función del nivel de procesamiento de la cámara, pero hoy en día la tecnología nos permite, si bien es cierto que hay algoritmos, como les decía, que sí requieren un input y una base de datos y por ende un software, la cámara hoy en día es capaz de aplicar tareas de detección de sabotaje, de protección perimetral basando en tareas de cruce de línea, de entrar en una zona restringida, delimitando justamente qué es eso, ¿ok? De escalar una valla que tiene que ver precisamente, por ejemplo, con tareas vectoriales, ¿ok? O bien cambios de dirección y sentido, etcétera, ¿ok? También puede ser aplicable, por ejemplo, a esquemas de salud, etcétera. Bueno, en ese sentido, pues, estamos hablando, por ejemplo, de estacionar vehículos en zonas prohibidas, por ejemplo, en hospitales, ¿ok? También podríamos hacer de que alguien se desplace en sentido contrario en una calle, aplicando esas tareas. Protección de espacios públicos, ¿ok? Donde nosotros podemos cubrir distintas zonas o tareas, protección de objetos en museos, ¿ok? Control de aglomeraciones. Esto es algo muy interesante. En la parte de control de aglomeraciones, generalmente, pues obviamente cuando tú tienes gran cantidad de objetos de nivel objeto, ¿ok? Entonces también existen algoritmos hoy en día en la cámara que son tareas relativas vectoriales. Ya no distingues entre objetos, sí entre cómo se comporta el desplazamiento de píxeles dentro de la escena bajo un análisis vectorial. ¿De acuerdo? Esos algoritmos obviamente son más sofisticados, pero nos permitiría, por ejemplo, llevar a cabo tareas en los cuales cierto de un centro comercial, etcétera. Si alguien se desplaza en sentido contrario al indicado, si se quiere escabullir entre una aglomeración de gente que se desplaza en sentido y él desplazándose huyéndose precisamente por alguna rendija, etcétera, pues te permite un análisis vectorial justamente llevar a cabo ese análisis sin esa análisis a nivel objeto, ¿ok? Entonces, también por eso ya es precisamente en combinación de las tecnologías que hemos hablado, hacer instantáneas de cara, porque si bien es cierto que hay software analíticos de reconocimiento facial, pues bueno, finalmente también para ese software es sumamente importante la escena que puede presentar la imagen, la calidad de la imagen que puede presentar para que el software en un análisis centralizado, pues obviamente pueda dar un resultado coherente de acuerdo a la imagen, pues necesitará también un input o una escena o una captura instantánea coherente, ¿no? Entonces, pues combinadas esas tecnologías podemos proveer esas características. Seguimiento automático de objetos, ya hablamos de lo que es propiamente lo que es el Intelligent Tracking, que es precisamente hacer el recuento, ¿no? Como pueden ver o apreciar, precisamente
todo está bueno. Hasta el momento hemos hablado precisamente de tecnologías que están basadas en lo que es la cámara en sí. Ahora vamos a hablar un poquito de la necesidad de que esa escena se traslade al punto específico en el cual nosotros queremos escena. Cada vez, como les digo, les decía en un principio, el concepto de CCTV cada vez está más en desuso porque significa circuito cerrado y ahora lo que todos queremos son sistemas de video abierto, entonces en el sentido que permitan obtener la información en cualquier punto y en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la tecnología de la codificación dinámica lo que busca es que podamos acceder a nuestras imágenes en cualquier punto, cualquier horario, cualquier condición de conexión que nosotros tengamos. ¿Okay? En ese sentido, nosotros, lo que las cámaras actualmente son capaces de hacer, en este caso por medio de algún codificador o transcodificador, es justamente adaptar esas imágenes, ¿no? Muchas veces o mucho tiempo atrás se habló de lo que era precisamente la capacidad multi-streaming de la cámara. Eso es sumamente importante, ¿no? En condiciones en las cuales, por ejemplo, tú dices, tengo una infraestructura local en la cual, pues, nosotros queremos tantos logros o condiciones cambiantes tiene el cliente que está en un sitio remoto. Estamos hablando de que permitirían es de forma inteligente dentro de la señal en algún punto de banda va a ser limitado, en algún punto donde se pueda llevar la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente de donde se coloque ese lento, se tendrán que hacer tres tareas, básicamente tres fases. Uno es, primero, comprimir la imagen y codificar eficientemente, ¿okay? De lo que es la fuente de la cámara, la mejor calidad. ¿Okay? Almacenar esos datos comprimidos y luego, posteriormente, pero bajo demanda de un ancho de banda dado, ¿ok? Es decir, dependiendo de la disponibilidad que se tenga, volverlo a decodificar y recomprimirlo para que dé la mejor calidad, pero acuerdo al ancho de banda disponible en un momento dado. ¿De acuerdo? Entonces, dicho de otra forma, en un escenario real de transcodificación, imagínense que ustedes están en un punto conectan a internet a una red donde a lo mejor obtienen un ancho de banda, vamos a suponer, de unos 100K, ¿ok? Entonces, imagínense, pues evidentemente es imposible transmitir una imagen Ultra HD, por ejemplo, por 6K. Entonces, ¿qué podemos hacer con la transcodificación dinámica? Transmitir en tiempo real lo que mejor quepa por ese ancho de banda. Si tu ancho de banda sube o tu ancho de banda baja, por ejemplo, cuando pasas a una red celular, ¿ok? Que automáticamente ese ancho de banda, o mejor dicho, esa calidad de imagen se ajuste a la mejor que pueda transmitirse en la nueva condición, ¿ok? Eso es lo que busca la transcodificación dinámica, ¿ok? Obviamente, en ese sentido se necesitan equipos con alto nivel de procesamiento para poder dar una imagen fluida. Ahora, lo más interesante de esto es que la transcodificación aplica tanto para el streaming en directo desde la cámara, así como para las peticiones de reproducción en el medio de almacenaje. De tal forma que si tú deseas ver en reproducción un punto específico de la imagen, ¿okay? o del video grabado, puedes identificarlo obviamente con una calidad baja, ¿ok? El momento que quieres realmente observar. En ese momento, en tu dispositivo móvil puedes pausar la reproducción
y entonces la imagen, como ya no tiene que transmitir, ¿okay? Un flujo de video continuo, entonces la imagen estática comienza a mejorar, ¿ok? Lo que tú estás viendo en pantalla, porque utiliza el ancho de banda disponible para mejorar la imagen pausada, ¿de acuerdo? Entonces, pues obviamente esto como resultado va a tener una imagen en vivo de un video fluido con la mejor calidad posible acorde al ancho de banda. El establecimiento del flujo es con base también al censado del ancho de banda disponible, particularmente en cierto instante de tiempo y para tu dispositivo en particular. Y si tuvieras múltiples dispositivos conectados de forma independiente para cada uno de ellos, ¿ok? Y obviamente la capacidad de reconstruir la imagen en alta calidad, ¿ok? Mediante la pausa del streaming en vivo o en reproducción, ¿de acuerdo? ¿Ok? Eso es la transcodificación dinámica. ¿Ok? Finalmente, okay, como las tecnologías que podemos implementar actualmente en las cámaras, también tenemos lo que es la tecnología H265. La tecnología H265 hoy en día, aunque el estándar ya está definido, está en desarrollo. ¿Okay? Es un estándar de compresión que fue aprobado en octubre del 2014. Habrán visto que ya hay fabricantes que empiezan a desarrollar cámaras con esta tecnología. ¿Okay? Esto, ¿cuál es la premisa del H265? Bueno, establece, independientemente de las tecnologías que hablamos ahora, ¿ok? Por definición, un H265, una reducción del 50% del bitrate comparado con su antecesor, que el H264, sin pérdida de calidad de video, ¿ok? Pero obviamente esto requiere 4 a 6 veces el poder de procesamiento del H264, ¿ok? Estamos hablando sin pérdidas de imagen. En ese sentido, necesitaríamos un procesador 4 a 6 veces superior a los que existen actualmente, ¿ok? Por estándar, está definido para que las técnicas de compresión H265 puedan aplicarse a resoluciones, obviamente pues hoy en la industria de la seguridad al menos todavía no son alcanzables, de hasta 36 megapíxeles hacia abajo, ¿ok? Incluyendo obviamente esto tecnología 4K Ultra HD, ¿ok? Un punto interesante de esto es que obviamente las técnicas más eficientes de desarrollo de H265 tendrán que ser basadas en algo que se le llama System on Chip, que quiere decir que la tecnología está embebida en el DSP o en el procesador interno de la cámara, ¿ok? Para que sean realmente eficientes. Como dato, aún no existen fabricantes que tengan System on Chip para H265. Las cámaras que existen actualmente, ¿okay? Aún desarrollan la función de compresión en H265 basado en la dualidad de procesamiento de lo que es el hardware del DSP o la arquitectura del DSP, ¿ok? Y la combinación de un programa de compresión que se realiza por tareas de firmware o programación de ese DSP, ¿de acuerdo? Lo cual las hace que hoy en día no sean del todo tan eficientes, obviamente sí, mejor que H264, pero que no puedan cumplir la premisa de una reducción del 50%. Lo interesante de esto, cuando venga un mayor auge que en la industria de la seguridad se espera que sea 2016, 2017, donde esta tecnología realmente sea el estándar o lo que marque la pauta, así como lo es ahora H264 y como lo fue anteriormente el MP4, ¿ok? Tenga mayor auge, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nada más también como comentario, por ejemplo, Intel o AMD todavía no desarrollan tampoco para decodificación en estaciones de trabajo sistemas System on Chip que incorporen precisamente este algoritmo de compresión dentro de las capacidades de arquitectura de los procesadores. ¿Ok? Pues bueno, con eso prácticamente hemos cubierto lo que es tecnologías relevantes para trabajar efectivamente en entornos de IT. Evidentemente, como les decía, muchas de estas tecnologías son complementarias, trabajan entre sí. La selección adecuada de un producto es sumamente indispensable para poder llevar a cabo, obviamente, pues todas estas tareas de análisis. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Aquí me han hecho llegar algunas. Vamos a poder seleccionar algunas de las preguntas que nosotros tenemos. Sí, perfecto, Fernando. Le vamos a pedir a nuestros asistentes que por favor envíen las preguntas a través del panel para que Fernando las vaya respondiendo. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Sí, continúa, Fernando, por favor. Sí, ok. Ok, bueno, tenemos aquí una pregunta. ¿Cuántas analíticas puede tener las? Bueno, depende obviamente de las características de la cámara. Sí. El abanico de opciones generalmente está del 10 a 15 tareas, ¿ok? De las ellas, el número de tareas que podemos procesar en tiempo real, ¿ok? Ese número de actividad, o mejor dicho, ese número de tareas depende de la actividad de la escena. Hay análisis que obviamente cuando realizan la cámara que requieren un nivel de procesamiento. Entonces, generalmente un rango de 8, ¿ok? Son las que se pueden correr en tiempo real con un buen rendimiento. ¿Okay? Obviamente hay cámaras con procesadores superiores, con procesadores con distintas características, pero los procesadores de las cámaras más eficientes generalmente ahorita están en esos rangos, en 8 tareas eficientemente, aunque por ejemplo yo les hablaba también de tareas que pueden aplicar, por ejemplo, vectoriales, tareas vectoriales, varía, ¿no? Varía el nivel de procesamiento, pero es menor. Generalmente alrededor de 4 tareas para vectoriales, ¿ok? Bien, otra pregunta de Gerardo López. ¿Qué aplicaciones tiene este sistema en la detección de humo o incendio? Ok, una pregunta bastante interesante. Todas estas tecnologías que vimos, bueno, particularmente lo que es análisis de video y obviamente la tecnología CVIT, también tiene una aplicación que va orientada a las tareas de detección de humo o incendio. Como recordarán, una de las características de la tecnología CVIT es la exposición inteligente, ¿de acuerdo? Entonces, con una exposición inteligente se puede determinar por medio de un algoritmo preciso si se trata de una escena, por ejemplo, de neblina, de polvo, de humo en la detección de incendio. Entonces ya están presentes en muchos fabricantes algoritmos de detección de humo por video, ¿ok? De hecho, utilizarán el mismo principio, ¿ok? De lo que son los sensores de detección de incendio, ¿ok? Porque en ese caso, en esa tecnología, por medio de un haz de luz, ¿ok? Pueden determinar el movimiento de partículas que si se apega a un algoritmo de incendio puede ser detectado, ¿ok? Estoy hablando de, obviamente, detectores ópticos de incendio. Pues bueno, ese mismo principio puede ser aplicado ahora con estas tecnologías, que es la detección de incendio. ¿Ok? Otra pregunta más de Manolo Galindo. ¿Cuál es la diferencia entre Starlight y WDR, que es obviamente el amplio rango dinámico, ¿no? Bueno, en realidad no son tecnologías excluyentes, ¿de acuerdo? Starlight básicamente es como se le llama a una tecnología precisamente de captura de escena, ¿ok? Sobre condiciones de iluminación cambiantes y adversas. Bueno, a esas capturas se le puede aplicar un algoritmo de rango dinámico para que por región, ¿ok? Se aplique alguna configuración diferente para cada sector de la escena. Entonces, puede aplicarse obviamente una tecnología Starlight con un algoritmo de la cámara de rango dinámico. Son cosas separadas, pero que finalmente como resultado podrán proveer
obviamente la mejor imagen. Dicho de otra forma, pues obviamente cuando se tiene una tecnología que captura imágenes en condiciones adversas de iluminación, obviamente se le puede aplicar un algoritmo precisamente de análisis, de compensación de rango dinámico, en las cuales pues obviamente podremos obtener una mejor imagen con una mejor captura. ¿Okay? Otra pregunta de Edgardo de IDNR es lo mismo que BBR, ¿okay? Variable bitrate, no. El IDNR es una tecnología que nace en la obturación de la cámara, ¿ok? Filtra el ruido en la parte de obturación antes de ser comprimido, ¿ok? La tecnología de bit variable permite o se ajusta, mejor dicho, la calidad de imagen de acuerdo al ancho de banda disponible, ¿ok? Y esas técnicas aplican en la compresión del video ya codificado, ¿ok? Entonces, el IDNR está en una etapa anterior, ¿ok? Lo hace el DCP, ¿de acuerdo? El BBR lo hacen generalmente el procesamiento del algoritmo de compresión, que está después de la capturación de la imagen. Entonces, no, pero tampoco son excluyentes. Puedes tener IDNR, ¿ok? En la captura y a eso aplicarle una técnica de compresión de ancho de banda variable. ¿Ok? Otra pregunta de Edgar Reynolds. A una resolución 4K, ¿de qué tamaño es el archivo de 24 horas aproximadamente? Bueno, esa es una pregunta que varía completamente en función de la escena. Todos los algoritmos actualmente de compresión son dinámicos. Generan distintos bitrates en función de la escena que están observando. Entonces no podemos dar un valor, pero sí podemos dar un cálculo o cómo se establece. Más o menos, obviamente, depende mucho del fabricante, del nivel de procesamiento y demás. Estamos hablando de 6 megabits por segundo para una resolución 4K. Si multiplicamos eso, obviamente, por el número de segundos, por el número de horas, ¿okay? De minutos, perdón, de horas que grabamos o que transmitimos, pues obviamente obtendremos un valor. Pero tampoco sería del todo cierto porque como vimos, podríamos aplicar alguna de las técnicas como región de interés y reducir, obviamente eso iba a análisis inteligente de video, ¿ok? Y obviamente pues dependiendo también de la función de la actividad en la escena, dará un valor final. Lo que es un hecho es que evidentemente pues entre las cámaras mayor ancho de banda generan pues obviamente un tamaño de archivo generará un tamaño mucho mayor. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia H264 y H265 en concreto? ¿Okay? Es una pregunta de Elmer González. Bueno, el H265 y el H264 se basan en la misma algoritmo matemático básicamente, ¿de acuerdo? Pero obviamente al tener mayor información se necesita un nivel de procesamiento superior, ¿ok? Entonces básicamente es aplicar un algoritmo de forma más eficiente, resultado de tener procesadores más avanzados, ¿ok? El resultado final será poder reducir el ancho de banda en un 50%, ¿ok? De lo que es propiamente el bitrate generado. En concreto, ¿cuál es la diferencia de ese algoritmo? Bueno, es la forma en la que se generan los fotogramas. ¿Okay? En el algoritmo MP4, ¿okay? Hablábamos de un fotograma introductorio más fotogramas predictivos. ¿Okay? Los fotogramas introductorios son aquellos que la imagen de la obturación es completa y los predictivos aquellos con los píxeles cambiantes. Bueno, en un H264 se introducen lo que es propiamente fotogramas bidireccionales. Los fotogramas bidireccionales son elementos que son cíclicos dentro de la escena. Si tenemos una escena que no es muy cambiante a lo largo del tiempo, se pueden obtener más fotogramas bidireccionales que permitirán en un momento dado poder ya no transmitir la imagen en sí, sino nada más la posición de ellos porque son recursivos. En un H265 ese algoritmo obviamente ese análisis requiere un nivel de procesamiento superior, entonces se incrementarán el número de fotogramas bidireccionales, lo cual obviamente va a traer una reducción del ancho de banda, ¿no? Que se genera.
Ok, otra pregunta de Luis Perfecto, Fernando. Fernando. Ok, Vamos a responder las últimas tres preguntas y las demás preguntas que se queden ahí pendientes se las pueden enviar a Fernando al correo. Nosotros les vamos a compartir el correo a través del panel de preguntas. Entonces vamos con las tres últimas preguntas para que vayamos ya cerrando el webinar. bueno, de hecho, me parece que de las preguntas que tenemos aquí pendiente en fila, y nada más queda una de responder, de Luis Hernando García, que dice, ¿puedo utilizar el medio de transmisión analógico como coaxial con algún tipo de dispositivo traductor IP con el objeto de reutilizar una infraestructura actual? Sí, sí es posible. Obviamente los anchos de banda son cambiantes, pero actualmente adaptadores de medio, por ejemplo, de coaxial a IP, generalmente dan un ancho de banda de 10 megabits por segundo aproximadamente. ¿Ok? 10 megabits por segundo es suficiente para transmitir un flujo, por ejemplo, HD, bajo ciertas condiciones. Adicional a esto, generalmente las cámaras tienen un algoritmo delimitador de ancho de banda que puede ser configurable. Entonces, aún teniendo la cámara o determinada cámara, yo puedo disminuir lo que es propiamente el ancho de banda que quiero que esa cámara genere, sin afectar lo que es propiamente el número de cuadros por segundo o la resolución, pero sí un parámetro que a veces no es cuantificable en términos, digamos, de especificación, que es la calidad. Se puede tener una imagen en resolución 4K, ¿ok? A 30 imágenes por segundo, pero con distintas calidades. Es decir, se empieza a ver cierto pixeleo dentro de la cámara. ¿Ok? En ese sentido, pues obviamente nosotros lo que podríamos hacer es ajustar en una cámara el ancho de banda máximo a lo que es lo que el medio de transmisión analógico pueda dar, pero sí, sí sería posible en un momento dado utilizar esas características de una infraestructura ya dada. ¿Ok? La siguiente pregunta, o bueno, de las últimas que envían, Edison Herrera. ¿Cuánto pesa en kbps la imagen de la cámara IP para el cálculo del ancho de banda ideal? Bueno, es una pregunta muy abierta. Eh, la tablita que presentamos a lo largo de la escena y que les harán llegar es un estimado justamente de cuánto pesa el streaming, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de un escenario en particular con cierta calidad de escena, pudiera ser calculado, ¿no? O medido, mejor dicho. ¿Okay? Pero recuerden que todas las técnicas de compresión actuales son técnicas dinámicas, entonces varían considerablemente dependiendo de la escena, ¿de acuerdo? Entonces, pues obviamente eso lo va a determinar. ¿Ok? Última pregunta que vamos a atender, las demás van a ser respondidas por medio de correo electrónico. De Jairo Orlando Belandia Soler. Okay. La tecnología H265 está diseñada también para aplicación en equipos de grabación. Sí, claro, para poder recibir la información generada, pues obviamente esta debe poder interpretada por el medio de reproducción. Entonces, el equipo de grabación en sí hay distintas técnicas. Hay NVRs, por ejemplo, hay DVRs, hay storage sobre la red, etcétera. Básicamente el H265 va a involucrar dos tareas, lo que es propiamente la codificación y la decodificación. La codificación es el punto en el que generalmente en la cámara IP o en el codificador se genera. Entonces, evidentemente la tecnología H265 tiene que estar presente en la cámara, en el codificador. Pero en la reproducción, ok, también. Entonces, si se tiene un DVR, ok, con esta tecnología capaz de comprimir, allí estará presente para poder transmitir, ok. Si se tiene un NVR, el NVR es una tecnología en la cual la inteligencia de grabación está en el software, entonces sí, tendrá que ser también compatible con el H265 si es lo que está generando la cámara IP. Y por último, pues obviamente en un medio de almacenamiento distribuido en la red, un MiSCSI, también se podría aplicar, no propiamente en el grabador, porque ahí no sería la codificación, pero sí en la reproducción. En dado caso, tendría que estar en la estación de trabajo cliente, que es la que podrá hacer el algoritmo inverso de codificación. ¿De acuerdo? Bueno,
Con eso, me parece, Giselle, que hemos agotado el tiempo disponible. Muchas Entonces, gracias, las Fernando. preguntas serán respondidas vía correo electrónico que ya les hicieron llegar. Por supuesto que sí. Las demás preguntas que quedan ahí pendientes, que son muchas, las vemos las memorias. La próxima semana les estaremos enviando las memorias del webinar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y a Fernando. Que tengan una feliz tarde. Gracias.